Mateo 6, versículo 25 al versículo 34. Dice así, hermanos, la palabra inspirada de nuestro Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Hermanos, estamos continuando este día con las tiernas amonestaciones de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. En estas últimas exposiciones hemos estado viendo que nuestro Señor no solo da indicaciones de cómo debemos orar y de cómo debemos ayunar, sino que también nos da imperativos, nos da mandamientos, hermanos, de cómo debemos relacionarnos con este mundo. El Señor está siendo consciente que sus discípulos trabajarán, comerán y vivirán en este mundo. Nuestro Señor no está proponiendo ningún tipo de ascetismo, ningún tipo de monasticismo. Nuestro Señor no está esperando que sus discípulos se aparten a monasterios en el desierto para solamente vivir de la oración en ayunos. No, hermanos, nuestro Señor, como dijimos la ocasión pasada, está dando indicaciones para aquellos que están en el mundo, pero que no son de este mundo. Nuestro Señor ha instruido a sus discípulos cómo tratar las riquezas de este mundo, cómo movernos en los lujos de este mundo, cómo tratar la codicia del corazón. Y ahora en estos versículos 25 al 34 está hablándonos de cómo tratar el afán y la ansiedad. La última ocasión, hermanos, vimos 3 argumentos que el Señor da para demostrar que la ansiedad no es algo que debe estar en el corazón de los hijos de Dios. Hermanos, el argumento de nuestro Señor es que los cristianos no tienen razón, no tienen justificación para vivir en un estado de ansiedad. Y lo primero que el Señor demuestra es que la ansiedad, sus 3 argumentos son, en primer lugar, que la ansiedad es pecado. Es pecado porque es contrario al mandamiento de Dios, que dice, no os afanéis. Aparte, la ansiedad es inútil. Porque por mucho que nos afanemos, ¿quién podrá añadir a su vida
un minuto, un segundo. Y además es irracional. ¿Por qué es irracional la ansiedad? O sea, no es razonable. Porque a la luz del cuidado de Dios para las aves del cielo y los lirios del campo, es irracional pensar que Él no tendrá cuidado de sus criaturas. En el día de hoy, este día, nos vamos a enfocar en la parte final del versículo 30, que dice: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, esta mañana vamos a indagar en versículo 30, 31 y 32. Y es cierto que en parte expusimos estos textos la ocasión pasada. Sin embargo, no pudimos extraer la totalidad de la enseñanza, hermanos. Estas últimas palabras, hombres de poca fe, son iluminadoras para tratar, hermanos, para tratar el pecado de la ansiedad. Ya hemos identificado el pecado de la ansiedad, pero estas palabras nos ayudan a tratarlo seriamente. No es suficiente que alguien reconozca que está afanado. Debemos tratar ese pecado del afán. Pero antes de indagar sobre la verdad de estas palabras, quiero recordar, hermanos, dos verdades que establecimos la ocasión pasada para que nuestro trato y nuestra exposición de la ansiedad no tenga ninguna connotación superflua. Preguntamos, ¿por qué es importante tratar la ansiedad? Si esto lo preguntamos afuera de la iglesia de Cristo, habrá muchas respuestas. Y algunas quizá válidas. Pero la respuesta bíblica, la respuesta más importante, la respuesta central de por qué tratamos la ansiedad, en primer lugar, es porque el no tratarla es un pecado. Hermanos, estamos aquí para hablar de la ansiedad, no simplemente para que duermas mejor, no simplemente para que te vaya mejor en tu casa y puedas estar más relajado. No, tratamos la ansiedad porque no tratar la ansiedad es mantenernos en un estado de pecado afanoso. Hermanos, hay algo muy deleitoso en meditar la ley del Antiguo Testamento. Hace unos días estaba pensando en esto y estaba meditando en Levítico, en el joven que blasfema, creo que su padre era egipcio. Y blasfema el nombre del Señor y lo llevan ante Moisés y dicen, no haremos nada hasta que Jehová declare. Y hermanos, la declaración del Señor para el hombre que blasfemó su nombre fue, apedréenlo. Todos los que escucharon, sáquenlo, pongan sus manos sobre él y apedréenlo. Hermanos, ¿sabes qué es lo deleitoso en meditar en la ley del Antiguo Testamento? Que uno se refresca de lo que es la gravedad del pecado. Cuando decimos que el afán es el pecado, podemos en nuestro corazón minimizarlo y decir, pues es un poco de afán, un poco de preocupación. Pero según la Escritura es pecado, tanto pecado como para merecer la condenación. Hermanos, la blasfemia de ese joven, cuando insultó o usó en vano el nombre del Señor, le trajo la consecuencia de ser apedreado. Hermanos, no es menos pecado el afán. El afán es un pecado delante de Dios.
Así que, amigo, por eso es importante que trates y que medites sobre el afán de tu corazón. Porque no solo es un pecado, ¿sabes? El afán tiene una doble cara para ti, amigo. No solo es un pecado contra Dios que merece tu condenación justa, sino que te incapacita para escuchar la palabra. Leímos eso la ocasión pasada, ¿recuerdan? Mateo 13, que dice que una semilla cayó en tierra que había espinos y que los espinos son el afán de este mundo y la incertidumbre y el engaño de las riquezas. Así que el afán por un lado te condena, pero por el otro lado te incapacita. Tanto que la evidencia que estás afanado es que quizá no estás pudiendo escuchar el mensaje de la palabra esta mañana. Y hermanos, lo mismo para nosotros. No debemos solo tratarla porque es pecado en primer lugar, pero además porque nos hace infructuosos espiritualmente. ¿Sabes quizá por qué no puedes escuchar la escritura y te preguntas por qué no estoy creciendo en mi vida? Si diario estoy leyendo, si estoy apartando un tiempo de oración, si estoy asistiendo a la iglesia, ¿por qué estoy tan estancado y tan deplorable en mi cristianismo? Una respuesta puede ser, quizá tu corazón se encuentra afanado por las cosas de este mundo. Hermanos, digo esto para que cada vez que tratemos el afán, ni siquiera el olor de la psicología se acerque a nuestras narices. La iglesia no trata el afán por medio de la psicología de este mundo. La iglesia trata el afán por medio del sapientísimo consejo de Dios, por medio del todo omnisciente Dios que escudriña el corazón. Hermanos, creo que las veces que tratemos el afán, esto será necesario decir como una introducción para que nuestros corazones puedan estar atentos, puedan discernir la importancia del afán. Y quiero anticipar algo. La primera parte de estos versículos, del 25 al 34, los primeros versículos, hermanos, están tratando el afán en un aspecto negativo. O sea, están presentando el afán en su pecaminosidad, están presentando el afán como algo que debemos dejar. Pero esa no es toda la enseñanza. Porque en el versículo 33 y 34 el Señor nos enseña no solo que debemos dejar el afán, sino las cosas que debemos hacer para no ser atrapados por el afán. Digo esto para que no haya en nuestras mentes un sentimiento de que solo estamos tratando el aspecto de lo que no debo hacer. Primero Dios, la próxima ocasión que pueda estar aquí, estaremos indagando sobre lo que debemos hacer para vencer la ansiedad. Hermanos, es como la santificación. ¿Recuerdan que hemos estado viendo en las lecciones de la tarde que la santificación tiene dos aspectos? Un aspecto de mortificar y un aspecto de vivificar. Mortificamos cuando nos limpiamos, cuando ahogamos las concupiscencias, pero nos vivificamos cuando hacemos buenas obras. Pero el aspecto de la vivificación en la santificación es cuando hacemos buenas obras. Igual aquí. Primero el Señor está dando el aspecto negativo del afán para después instruirnos positivamente cómo resolverlo. No solo debemos no estar ansiosos. Según versículo 33 y 34, debemos buscar el reino de Dios. Hermanos, digo esto para que estemos aún meditando en nuestra adoración familiar y en nuestra adoración privada sobre este tema tan importante. Habiendo dicho esto, hermanos, indaguemos en las palabras de nuestro Señor, hombres de poca fe. ¿Quiénes son estos de poca fe? Es importante entender quiénes son, hermanos.
Porque si no podríamos caer en una malinterpretación del texto. Estos hombres de poca fe, debemos recordar que el Señor se está dirigiendo a sus discípulos. El Señor está hablando a sus discípulos. El Señor está diciendo que sus discípulos se están caracterizando cuando están llenos de afán por poca fe. Poca fe. O sea que estos de poca fe, según el contexto más amplio, son los mismos que son pobres en espíritu. Hermanos, estos son los discípulos de Cristo que han sido salvados, que han sido habitados por la tercera persona de la divinidad, por el Espíritu Santo, y han sido nacidos de nuevo, y han ejercitado fe en el Salvador. Sin embargo, se caracterizan por poca fe. Además, no solo sabemos que son sus discípulos por el contexto general en las bienaventuranzas, sino porque les habla de Dios como su Padre. Recuerden esto. Dice, versículo 26, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Versículo 32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Nuestro Señor no está hablando de toda la humanidad. Toda la humanidad no tiene a Dios como Padre. Toda la humanidad tiene a Dios como Creador, pero no toda la humanidad lo tiene como su Padre. Esta manera de hablar, cuando el Señor les dice, ¿cómo pues vamos a orar, Padre nuestro? Está haciendo énfasis que estos discípulos han sido adoptados como hijos suyos por el sacrificio único de Cristo. Amigo, mira esto, escucha esto, debes saber esto. No eres hijo de Dios por naturaleza. Al contrario, Pablo dice en Efesios 2 que por naturaleza eres hijo de ira. Hijo de ira. O sea, uno sobre el cual la ira de Dios va a ser derramada. Solo alguien puede ser hijo de Dios cuando pone su fe en el Hijo de Dios por excelencia, Jesucristo, y en su sacrificio como único y suficiente. Entonces sabemos, hermanos, que estos de poca fe son los que tienen a Dios como su Padre. La palabra Padre aquí, hermanos, es una palabra con un matiz redentor. Padre en un sentido redentor. Y además, en el versículo 32, compara a estos de poca fe con los paganos. Miren cómo dice el versículo 32. Porque los gentiles, a diferencia de ustedes, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y aquí debemos interpretar Mateo en su contexto histórico. No ha llegado el libro de los Hechos y cómo los gentiles son incluidos. Aquí gentiles tiene la connotación de los que están fuera de los pactos redentores de Dios. Fuera de los pactos del pacto redentor de Dios. Así que no cabe duda que estos de poca fe, estos que tienen poca fe y se afanan por las cosas de este mundo, son sus discípulos. Son los que han sido salvados. ¿Por su poca fe? No. ¿Por su mucha fe? No. Sino por la persona en quien reposa su fe. Hermanos, miren, este texto de hombres de poca fe nos ayuda a entender indirectamente el rol de la fe en nuestra salvación. A veces podemos confundir y pensar que la fe, o ponemos la fe como la causa virtuosa de nuestra salvación, pero la fe
La fe que salva no es la fe fuerte o la fe débil. La fe que salva es aquella que se posa en la persona de Cristo. Hermanos, podríamos decir, hablando muy generalmente, que podría haber personas en este mundo que tienen una fe más fuerte. Tantas cosas que vemos en el mundo y evidencia su tipo de fe, su confianza. Pero ¿sabes? No porque tengan una fe muy grande, es meritoria, de tal manera que tienen tanta fe, hicieron esas cosas, seguramente van a ir al cielo. No. La fe no es la causa virtuosa de nuestra salvación. La fe que salva es la que se posa en la persona de Cristo y solo en la persona de Cristo. Si tu fe es mucha, pero está en un falso Cristo, tu fe no salva. Porque no está puesta en la persona correcta. Tu fe no es de la categoría de la salvación. Mira esto, los mormones creen en un Jesucristo. El problema es que el mundo no cree en Jesucristo. El problema es que no creen en el verdadero Jesucristo. Los mormones dicen que Jesucristo es la descendencia y que su hermano de una cosa cósmica y que su hermano es el diablo, ¿sabes? ¿Tienen fe en Jesús? Entonces van a ir al cielo. Sí tienen fe en Jesús, pero en un falso Cristo. En un falso Cristo. ¿El catolicismo cree en un Jesús? Sí, cree en Jesús. Pero ¿sabes? El Jesús en el que ellos creen, su sacrificio no es suficiente. Por lo tanto, tienen que agregarle obras a su salvación, a su bautizo. Por lo tanto, creen en un Cristo, pero no en el de la Escritura. Por lo tanto, es un falso Cristo. Y aunque tengan mucha fe en ese falso Cristo, esa fe no es virtuosa. Hermanos, la fe que salva es la que se posa en la persona y obra consumada del Señor Jesucristo. La fe solo es el instrumento del Espíritu Santo. Espíritu que crea en el hombre, fe que crea en el hombre, el Espíritu Santo, para que pueda depositar su confianza en Cristo y su sacrificio. Pero la fe nunca es el mérito virtuoso. Así que, hermano, eso en cierta manera es un consuelo. Cuando dice hombres de poca fe a sus discípulos, esto es un consuelo en cierta manera, mis hermanos. Porque cuántas veces no estamos cavilando en nuestra fe. En el sentido que a veces tenemos una fuerte confianza en las promesas de Dios y a veces somos débiles en las promesas de Dios. Pero sabe, nuestra fe no varía según la cantidad. Nuestra salvación no varía según la cantidad de nuestra fe, hermanos. Así que en los momentos más nebulosos de nuestra fe, siempre tenemos este fortísimo consuelo. Y es que la salvación no depende de nosotros. Y es que la salvación no depende de cuán fuerte esté mi fe o cuán débil esté mi fe. A veces tenemos que decir, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Hermanos, ¿cuántas veces no tenemos que decir eso? Pero sabes, aún en esos momentos, nuestra salvación está tan firme, tan segura, como en los momentos más fuertes de nuestra fe. Y sabes, nuestra salvación es tan segura como para no depender en ningún momento de la cantidad de esta fe. Así que, hermanos, es importante entender esto para no confundirnos quiénes son los hombres de poca fe. Pero, ¿qué es ser de poca fe? ¿Qué es ser de poca fe? Mateo repite esta palabra 4 veces en el Evangelio. Es quien más la repite. Creo que la otra ocasión es Lucas. No me acuerdo si es el capítulo 12, pero Mateo la repite 4 veces esta palabra. Y hermanos, vamos a
ir a esas 4 instancias, bueno, 3 instancias, porque una ya la hemos visto, donde el Señor los reprende por su poca fe, y vamos a ver cuál es la relación entre el afán y la fe. Acompáñenme a Mateo 8. Mateo 8, 26. Hermanos, ustedes conocen el contexto. El Señor entra a la barca, sus discípulos le siguen y en medio del camino se levanta una gran tempestad. Tan grande es que dice el texto en el versículo 24 que las olas cubrían la barca, pero el Señor dormía. Pero el Señor dormía. Y vinieron sus discípulos, versículo 25, y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, y sabemos en qué acaba, calma la tempestad y hace gran bonanza, manifestando quién era Jesucristo. Hermanos, si no tuviéramos los textos anteriores a esta narración, podríamos entender por qué dudaron los discípulos. El problema es que los textos anteriores muestran a un Jesús con toda autoridad haciendo milagros. Muestran a un Jesús sanando. Muestra a un Jesús recuperando a un leproso, sanando a la suegra de Pedro, sanando a la hija del centurión. Era un Jesús que se revelaba con todo poder, con toda autoridad, con todo dominio. Es por eso que lo que se esperaba de los discípulos, hermanos, o al menos lo que no se esperaba de los discípulos, era poca fe. Poca fe. Mateo 14. Mateo 14. Y no podemos tener toda la narración aquí, pero ¿qué está pasando en Mateo 14, 22 en adelante? Lo que está pasando, hermanos, es que Pedro ha identificado que el Señor está caminando sobre el mar y le dice: si eres tú, manda que camine sobre el mar. Y hermanos, ¿qué pasa? Dice: ven, camina. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vean esto, hermanos. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, Dios dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, hermanos? Pedro podía ser reconocido en primera instancia por mucha fe, ¿no es verdad? Señor, si eres tú, manda que vaya por el agua. Y empieza a caminar Pedro, pero de repente empieza a ver las grandes olas y tiene temor y empieza a hundirse y dice: hombre de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 16, 8. El último texto que habla. Y lo que tenemos aquí, hermanos, para recordar es: el Señor va con sus discípulos y ellos habían olvidado traer el pan. Y el Señor de repente les dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos dicen: nos está reprendiendo porque no trajimos el pan. Versículo 8, y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan?
¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Hermanos, este es el texto, creo, más claro para entender la relación entre el afán y la fe. Hagamos un breve recuento. El Señor reprende a los discípulos cuando van en la barca por su poca fe. Hermanos, ¿en qué se basa la reprensión? La reprensión se basa en: discípulos, me han visto hacer todo tipo de milagros y no pueden tener confianza que al ir conmigo en esta barca, ¿os mantendréis seguros? ¿No podéis ligar? ¿No podéis entender? ¿No podéis relacionar que si puedo hacer todos esos milagros, puedo proteger vuestras vidas? Hermanos, ellos dudan de la seguridad de sus vidas cuando dice: sálvanos, que perecemos. Sálvanos, que perecemos. Pedro manifiesta lo mismo. No puede relacionar ni los milagros pasados del Señor, ni el mandato inmediato: ven, camina, con su situación presente de grandes olas. En otras palabras, Pedro, hombre de poca fe, solo recuerda, solo piensa, solo medita que unos momentos antes has caminado por mi palabra, por mi decreto. ¿Por qué no puedes relacionar con tus circunstancias los demás eventos? Y digo que el más claro es este último texto, hermanos. Vean lo que dice el Señor. ¿Están preocupados o piensan que los reprendí porque no traen pan? ¿En serio, discípulos? ¿Eso es lo que está en sus mentes? ¿Qué no acaban de ver que ha alimentado a 5,000 y 7,000 personas? ¿No pueden relacionar que no os faltará el pan? Hermanos, creo que la relación entre la fe y el afán es muy clara. El problema es que estos hombres de poca fe no pueden relacionar en sus corazones sus circunstancias actuales con los milagros, el carácter, las promesas de Dios. Eso es ser un hombre de poca fe. Ahora, alguien puede tener una fuerte fe en el sacrificio de Cristo y estar aquí y decir: yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida me va a separar del amor de Dios, y sin embargo ser de poca fe en la providencia y cuidado de Dios. Y hermanos, no solo son los discípulos que han padecido de esto. El pueblo de Israel es un claro ejemplo. Vean esto, hermanos. ¿Cómo manifestó Israel su poca fe? Acaba de ser libertado con señales, prodigios y milagros de la mano de Faraón. ¿Cuántos milagros ellos participaron? Cuando hubo pestes, fueron protegidos. Cuando hubo muerte, fueron protegidos. Siendo protegidos por la mano de Dios. Y como si fuera poco, pasan por el medio del mar en seco, para después empezarse a quejar con Dios y decir: nos sacó para que muramos de hambre. Hermanos, ¿pueden ver? Esa es la relación entre el afán y la fe. No poder relacionar los milagros de Dios, las promesas de Dios, el carácter de Dios con nuestras circunstancias actuales. ¿Qué debía haber hecho el pueblo de Israel en ese momento?
La duda llegó en un momento, sí. ¿Y ahora qué vamos a comer? Pero solo qué tenía que hacer los piadosos del pueblo de Israel. Pero si nos acaba de sacar por medio de prodigios y señales, y abrió el mar, ¿qué hay imposible para ti, oh Dios? Si es necesario, harás caer pan del cielo. Eso es lo que debía hacer el pueblo. ¿Y qué pasa? Cae pan del cielo. Y todos diríamos, pues ya entendió el pueblo de Israel. Después de recibir alimento, dicen, moriremos de sed. No hay agua para beber. ¿Por qué nos sacó aquí? Y se quejan contra Dios a través de Moisés. ¿Y qué hace qué hace el Señor? Purifica, endulza un manantial, después saca agua de la roca. Hermanos, ¿qué debía haber hecho el pueblo? Los piadosos. Ok, no hay agua que beber y es una preocupación natural, sí. Pero si el Señor hizo prodigios y milagros, nos rescató de la mano de Faraón, abrió el mar, nos hizo pasar por tierra seca, nos acaba de dar alimento, sacará agua de una roca si fuera necesario. Y hermanos, es así como pasa. Hermanos, ¿no les ha pasado que en el momento que empiezan a leer la narración del pueblo de Israel, a veces sale en el corazón y dicen, pero ¿cómo es posible? Ok, hermanos, cada que estás afanado, no eres mejor que el pueblo de Israel y no soy mejor que el pueblo de Israel. A veces sentimos eso, ¿verdad? Ay, ¿Cómo se están quejando por pan si acaban de ver el milagro? Quizá el pueblo de Israel diría, ¿cómo está preocupado por el pan si han sido salvados? Si han sido salvados por la gracia de Dios. Miren, para fortalecer el pensamiento, nuestro Señor agrega algo, hermanos, que es algo fuerte. Vean lo que dice en versículo 31 y 32. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Fuerte, ¿no es verdad? La ocasión pasada dije que el afán es ateísmo práctico. Este texto nos enseña que el afán no solo es ateísmo práctico, es paganismo práctico. El afán es paganismo práctico. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no poseen la revelación especial de Dios. Hermanos, no estoy diciendo que los gentiles no tienen ninguna revelación, pues Romanos enseña que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son claramente visibles por medio de las cosas hechas. Así que no hay nadie en este mundo que en el día del juicio podrá decir, es que yo no te conocía. Según Pablo, todos conocen a Dios. Y es en base a ese conocimiento que todos los hombres tienen de los atributos generales de Dios y de la ley moral en su corazón que los hombres serán juzgados. Sin embargo, aunque el pueblo de Israel, aunque los paganos, los gentiles, tienen esa ley general, no participan de la revelación especial. Ellos no han tenido el privilegio de Israel de conocer de la manera más íntima a Dios. Ellos solo conocen a Dios, pero no a Jehová. No conocen al Dios del pacto, no conocen al Dios redentor. Hermanos, y muchos de estos paganos han sido gobernados por dos pensamientos principales. Algunos, como los griegos, tenían dioses que eran dioses como superhumanos, con pasiones desenfrenadas. Con pasiones desenfrenadas.
Otros tenían en su mente un tipo de Dios que más bien era suerte y casualidad. Todo es suerte y casualidad. ¿Sabes? Es entendible que un pagano, que un gentil, que uno que está fuera de las promesas y de la revelación especial de Dios, viviera afanado. No digo que es justificado. Es pecado ante Dios y pecan contra Dios. Pero es entendible. ¿Por qué? Imagínense aquel pagano que empieza a sembrar su tierra y dice, pero no sé si he echado demasiados sacrificios para contentar a los dioses, o siguen molestos, o siguen airados. O imagínense, hermanos, el miedo de aquel que salía a sembrar y ponía la semilla y mañana estaba inquieto y decía, y si se enoja y Zeus empieza a aventar rayos a la tierra y destruye mi sembradío. Hermanos, era entendible que ellos estuvieran afanados. O el que todo es causalidad, casualidad. ¿Irá esta semilla? Ok, la semilla pasada dio fruto, pero esta dará. La casualidad, la suerte irá conmigo. Hermanos, ¿pueden ver que en un pagano, aunque no es justificado, es entendible su afán? El problema es que no somos bastardos sino hijos. Miren cómo dice el texto en el versículo 32. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Hermanos, es impresionante esas palabras. Pero vuestro Padre Celestial. Ok, los paganos no tienen a Dios por Padre. Y cuando se afanan es en armonía con lo que creen. Pero cuando ustedes se afanan, insultan a su Padre. Y miren, no solo dice que Él es Padre, sino celestial. No podemos indagar en esto, hermanos, pero es lo que estudiamos y meditamos en la oración del Padre Nuestro cuando dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, hablando de su omnipotencia, de su trascendencia. Así que vean esto, no hay razón por la cual estar afanados mis discípulos. Vuestro Padre Celestial tiene cuidado de ustedes. Oh, no seáis de poca fe. Hermanos, cuando estamos afanosos por las cosas necesarias de esta vida, ¿qué son las cosas necesarias de esta vida? Sustento, abrigo, un techo, comida, bebida. Cuando estamos afanosos por esas cosas, no estoy diciendo, cuando dice que los gentiles buscan todas estas cosas, no está diciendo que salen responsablemente a trabajar cada día. Está diciendo que los buscan afanosamente, que pierden el sueño, que solo están concentrados en eso, que nada cabe en su mente, que lo único que piensan es en su necesidad. Que todo el día están nerviosos, que no pueden dormir, que no pueden tener fruto de la meditación de la palabra, de la oración. Su mente está afanosa, solo eso cabe en su mente. Hermanos, cuando estamos afanados por las cosas necesarias, estamos predicando con nuestros hechos un Dios falso, un Dios de los paganos. Hermanos, podemos ver el peso de esto. Cuando estamos afanosos, estamos predicando con nuestros hechos un Dios pagano. ¿Por qué? ¿Por qué estás afanoso? ¿Porque dudamos que Dios pueda proveernos lo necesario? ¿Que no es un Dios omnipotente, mis hermanos? ¿O dudamos que se entere nuestro Dios de nuestras necesidades? ¿Que no es Dios omnisciente para saberlo todo? O quizá predicamos un falso carácter de Dios y decimos, puede alimentar las aves del cielo, puede vestir los lirios del campo, pero ¿tendrá tanto amor como para alimentarme y vestirme a mí? ¿Será bondadoso? ¿O no será un Dios negligente como para dejarme sin comer? Hermanos, el afán
es la predicación con nuestros hechos de un Dios de los paganos, porque nuestro Dios no es ni un Dios negligente, no es ni un Dios falto de bondad y ternura, no es ni un Dios limitado en poder, limitado en sabiduría, sino omnisciente, omnipotente, bondadoso, misericordioso, lleno de amor. Oh, hermanos, no hay razón, nunca hay razón para estar afanosos. Ahora, si esto es verdad de las cosas necesarias, hermanos, ¿cuánto más de las cosas innecesarias por las cuales estás afanado? Y aquí viene una pregunta que en los últimos minutos que me restan, quiero tratar, hermanos, para no dejaros así, para no dejar así, ¿ok? Afanes, paganismo práctico. ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencer nuestra incredulidad? ¿Cómo vencer el afán? Venciendo nuestra incredulidad. Y hermanos, el Señor da instrucciones muy claras de esto. Vean esta palabra en Mateo 6, versículo 26. Mirad. Versículo 28. Considerad los lirios del campo. No nos está llamando simplemente a una vista y después voltear nuestros ojos a otra cosa. Está llamándonos a considerar, a meditar en nuestros corazones. Miren esto. El afán es producto de una poca fe. Y nuestro Señor nos está haciendo responsables por esta poca fe. Y alguien podría preguntarse, ¿pero qué no la fe es un don de Dios? Entonces, si tengo poca fe, es porque Dios no me dio mucha fe. Eso es una lógica antibíblica. Porque aunque la fe es un don de Dios, eres responsable de crecer en la fe. De crecer y madurar en la fe. Es lo mismo que en la santificación. Somos hechos santos como un don de Dios, como una gracia de Dios, pero no hemos sido perfectos, así que somos llamados a crecer en santidad. Igualmente, hermanos, somos llamados a crecer en nuestra fe. Hermano, quizá la razón por la que estás afanado es porque, o por la razón por la que estamos afanados continuamente, es porque no estamos poniendo suficiente atención a la fe. A la fe. Ahora, ¿cómo crecer en fe, hermanos? ¿Sabes, amigo? Esta exhortación, esta enseñanza de cómo crecer en fe no puede ser una realidad para ti. Porque si echas agua donde no has echado semilla, lo único que vas a generar es lodo. Pero aquellos que han nacido de Dios, que según primera de Juan, tienen la simiente de Dios en sus corazones, cuando riegan esa simiente, esa semilla, crece, madura. Esto ciertamente es para sus discípulos. Amigo, debes saber esto. El evangelio no es un evangelio moralista. Haz esto y te irá bien con Dios. El evangelio es un evangelio teocéntrico. ¿Has pecado contra Dios? Dios te va a juzgar, pero Dios envió a su Hijo y Dios ha quedado satisfecho con el sacrificio de su Hijo. Así que arrepiéntete para con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Pero hermanos, para nosotros esto sí es una realidad. Somos exhortados a crecer en fe porque ya la fe por medio del Espíritu Santo es una realidad en nuestros corazones. ¿Y cómo, hermanos? ¿Y cómo crecer en fe? ¿Saben cómo instruye el Señor a sus discípulos? Discípulos, ¿quieres crecer en fe? Te voy a enseñar a pensar.
Discípulos, tu falta de fe es porque no piensas bien. A un incrédulo eso no es así. Tu falta de fe es porque no has nacido de nuevo. Pero para un creyente esto sí es así. Hermano, somos de poca fe porque nos falta pensar correctamente. Dice el Señor, mirad las aves del cielo, contemplad, contemplad. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en esos textos, hermanos? Les está enseñando a interpretar sus circunstancias en la realidad de la providencia de Dios a la creación más baja. Miren esto, discípulos, piensen bien, contemplen, miren. Si yo cuido la creación más baja, los árboles, las plantas, los pajarillos, solo relacionen eso con su circunstancia. ¿No haré mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, somos llamados a pensar. Somos llamados a pensar para crecer en nuestra fe. Tiene que ser así entonces, que la razón por la que somos de poca fe es porque no estamos pensando continuamente. Miren esto, vayan conmigo al Salmo 73. Todos conocen el Salmo 73. El Salmo 73, Asaf está teniendo una queja. Está teniendo una queja. ¿Por qué? Porque los malos prosperan. Asaf está afanoso. Dice, no tienen congojas, no pasan trabajos, son soberbios, crujen sus vestidos, se cubren de vestidos de violencia. Pero vean esto, hermanos, después Asaf entra en razón. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo. Tan torpe era yo que no entendía. Podemos ver, hermanos, que la falta de fe tiene mucho que ver con no entender. Es como una bestia, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Este precioso salmo, la manera en la que termina. Pero hermanos, vean esto. Asaf vence esta tentación en su mente de decir, ¿por qué los malos prosperan tanto? Quizá es vana nuestra fe, quizá es hueca nuestra fe, quizá conviene ser malo, quizá conviene apartarse de Dios. Y dice, por poco resbalaron mis pies, pero siempre estuve contigo. Tan torpe era yo, hermanos. Somos llamados a relacionar nuestras circunstancias con las promesas y la palabra de Dios. Somos llamados, hermanos, a usar correctamente nuestras mentes, nuestro cerebro, meditando en las promesas de Dios y aplicándolas a nuestra necesidad. ¿Cuál es tu afán, hermano? ¿Cuál es tu afán? ¿Es tu afán, hermano, tu trabajo? Mira, detenerte por un momento y pensar que si el Señor no deja las aves sin alimento, ¿no te proveerá un trabajo que sea necesario
que te dé lo necesario para vivir. Hermanos, la instrucción del Señor es detenernos y pensar y meditar nuestra circunstancia no a la luz de nuestros ojos, sino a la luz de las promesas de Dios. Hermanos, imitando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién fue sino Él verdaderamente atacado con las más grandes tentaciones acerca de su fe? Sin embargo, fue uno que se fundamentaba en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha declarado. Hermanos, la manera de vencer la incredulidad es por medio de pensar, detenernos y pensar, pero no 5 minutos, hermanos. Es poner nuestra necesidad y meditar en las promesas de Dios acerca de esa necesidad y reposar, hermanos. Hermano, entonces, ¿cuáles son los afanes sobre los aspectos necesarios de tu vida que están generando una predicación con tus hechos de un paganismo? Vestido, alimento, educación, sustento, techo, carro. ¿Qué es aquello que está generando eso, hermano? ¿Sabes? Medita en las promesas del Señor. Eso es caminar por fe y no por ver. Hermanos, esa es la fe. Una que reposa en la palabra del Dios vivo. Una que no ve inmediatamente su realidad, la realidad. O más bien con sus ojos ve una realidad, pero su fe debe sostenerlo ante esas circunstancias. Hermanos, debemos ser fortalecidos en la fe. Y la única manera de ser fortalecidos en la fe es ser fortalecidos en las promesas de Dios. Es ser fortalecidos en la meditación continua de la palabra de Dios. En la predicación, ponernos a la exposición continua de la palabra de Dios. A la exhortación continua, a la oración continua, a la dependencia continua. ¿Cómo reaccionas, hermano, ante las adversidades que ocurren súbitamente en tu vida? ¿Reaccionamos como paganos que no tenemos esperanza? ¿O reaccionamos como los que tienen un fortísimo consuelo en las promesas del Señor? ¿Qué cosas ni siquiera son necesarias para tu vida y tu corazón demuestra un afán para con ella? Oh, hermanos, descansemos en nuestro Padre Celestial, porque Él cuida de nosotros. Y sobre todas las cosas, medita en el Evangelio, porque, hermanos, ¿qué es más? Dice el Señor. ¿La vida o el alimento? ¿El cuerpo o el vestido? ¿Qué es más? Hermanos, ¿qué es más? ¿Vuestras necesidades básicas o las necesidades de nuestra alma? Todos diremos las necesidades de nuestra alma. Ok, si en Cristo Él ha satisfecho las necesidades más profundas de nuestra alma. Amigo, no te engañes por las riquezas de este mundo. Son inciertas, son engañosas. No te engañes por ellas. Tu necesidad más grande en este mundo no es una mejor casa y no es un mejor carro, no es un mejor matrimonio. La necesidad de tu alma es el perdón de tus pecados. Porque ¿de qué te serviría ganar todo el mundo si perderás tu alma ante el juicio de Dios? Si Dios te juzgará, sabes, el Señor Jesucristo enseñó a temer a Dios sobre todas las cosas. ¿A quién temes? Dice, no temas a aquel que pueden matar el cuerpo, pero nada pueden hacer con el alma. Temed más bien a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno.
Esa es tu necesidad más grande, reconciliación con Dios, porque tus pecados han hecho división entre Dios y tú. Y si mueres en tus pecados, morirás en esa eterna separación, como lo leímos hoy de Caín, separado de la presencia de Dios. Y separado de la presencia de Dios solo hay tormento. Así que, amigo, cualquier afán y cualquier riqueza de este mundo debe ser sometida a la promesa del Evangelio. Debe haber arrepentimiento en tu corazón, dejando todas esas cosas inciertas, reconociendo que corrías por que golpeabas el aire, que corrías por algo engañoso que se esfuma, por una flor que se marchita y se acaba. Oh, pero el Evangelio es una promesa eterna, porque Cristo en la cruz satisfizo la ira de Dios para que todos los que se arrepienten y creen en Él tengan vida eterna. Hermanos, si el Señor satisfizo las necesidades más grandes de nuestro ser, medita en el Evangelio cuando estés afanado, mi hermano. Si Él satisfizo las necesidades más grandes, no solo pan físico, pan de vida, no solo agua física, agua viva. Si Él satisfizo esas necesidades más profundas, ¿cómo no nos podrá dar alimento? ¿Cómo no nos podrá dar lo necesario? Y mira, hermano, si tu afán es por una necesidad básica, válida, y meditas el Evangelio, será vencida. ¿Sabes? Dirás, Señor, tú prosperarás, tú harás, tú tendrás cuidado de mí. Mi afán lo dejo a un lado, confío en tus promesas. Pero si tu afán es vanidad de vanidades, lujos de este mundo, por los cuales estás afanado, y como hemos dicho, no estamos en contra de los lujos de este mundo. Pablo dice a Timoteo que los disfrutemos, lo que Dios nos ha dado en abundancia, pero el afán por los lujos es lo que no es válido. Si estás afanado y meditas en el Evangelio, ¿sabes? ¿Sabes qué dirás? Señor, a algunos has dado el privilegio en este mundo de disfrutar de estos bienes. Aún a mi hermano has permitido que disfrute de estos bienes de este mundo, y a mí no has querido, es tu santa voluntad. Pero Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos fuera de ti? Y aparte de ti, ¿qué otra cosa deseo yo en la tierra? Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, si estamos afanados por las cosas necesarias y meditamos en el Evangelio, veremos que el Señor proveerá. Pero si estamos afanados por las cosas no necesarias, veremos que nuestra porción siempre es Jehová.